El primer dictador. El padre de César falleció súbitamente. Se desplomó una mañana mientras estaba calzando los zapatos. Su hijo tenía casi 16 años, pero es probable que, formalmente, ya se hubiera convertido en un hombre y se hubiera desprendido de la toga praetexta, de borde púrpura, usada solo por muchachos y magistrados, reemplazándole por la sencilla toga virilis de un adulto. Como parte de esta ceremonia, el chico también se quitaba la bulla del cuello y la abandonaba para siempre. Por primera vez en su vida se había afeitado y llevaba los cabellos cortos, como correspondía a un ciudadano adulto, en vez de algo más largos, estilo que solo era aceptable en un niño. No había una edad fija para esta ceremonia, y como en muchos otros aspectos de la educación romana, cada familia era libre de decidir cuándo celebrarla. Por lo general tenía lugar entre los 14 y los 16 años, aunque se sabe de casos en los que los muchachos apenas contaban con 12 años y otros que ya tenían 18. Lo más frecuente era que la ceremonia se llevara a cabo en la fiesta de las Liberalia, que tenía lugar el 17 de marzo, aunque una vez más no existía ninguna obligación legal de celebrarla ese día. Aparte de las ceremonias dentro del hogar, el niño aristócrata era conducido a la vista de todos a través de la ciudad por su padre y los amigos de éste, lo que simbolizaba la admiración del hijo como adulto en la comunidad general de la República. Tras cruzar el foro, el grupo ascendía a la colina capitolina para realizar un sacrificio en el templo de Júpiter, una ofrenda a Juventus, la deidad de la juventud. Tras la muerte de su padre, César no se convirtió solo en un adulto, sino también en el pater familias o la cabeza de familia. Había pocos parientes cercanos varones que pudieran guiar su futura carrera, pero, desde el principio, el chico demostró tener mucha confianza en sí mismo. Al cabo de un año, rompió el compromiso matrimonial que sus padres habían cerrado en su nombre unos años antes. Este compromiso le prometía con una tal Cosucia, cuyo padre no era senador, sino que pertenecía a la orden ecuestre. Su familia poseía una gran fortuna y no hay duda de que habría aportado una elevada dote. Pero, aunque este dinero habría sido muy útil para lanzar su carrera política, la alianza ofrecía pocas ventajas más. Es posible que César y Cosucia estuvieran incluso casados y no solo comprometidos, porque la palabra empleada por Suetonio significaba a menudo un divorcio en toda regla, mientras que Plutarco incluía con claridad a Cosucia entre las esposas de César. La edad de ambos hace que el matrimonio resulte poco probable, pero no imposible. Sea cual fuera la naturaleza exacta de la unión, César la rompió para casarse con Cornelia, la hija de Cinna, patricio como él, cónsul durante 4 años consecutivos, y el hombre más poderoso de Roma. No sabemos con exactitud por qué Cinna decidió honrar a César con este vínculo. Es evidente que la ejecución de los 2 Julios Césares no contaba en su contra, lo que en sí mismo ilustra hasta qué punto estaban separadas las dos ramas de la familia. Mario era el tío del muchacho, algo indudablemente jugaba a su favor, pero la importancia de ese vínculo había disminuido en cierta medida con la muerte de Mario a principios del año 86 a.C. Es cierto que, en las últimas semanas de su vida, él y Cinna habían nombrado al chico para el cargo de Flamen Dailis, uno de los sacerdocios más prestigiados de Roma. El anterior titular del cargo, Lucio Cornelio Mérula, había sido elegido cónsul sufeto en el año 87 a.C. por Octavio, para sustituir el destituido Cinna. Cuando las fuerzas de Mario y Cinna tomaron Roma, Mérula se había anticipado a la ejecución suicidándose. El Flamen tenía que ser un patricio casado con una patricia por una antigua forma de ceremonia nupcial, muy poco común, que se conocía con el nombre de confarretaio. César era demasiado joven para ocupar el cargo en el año 86 a.C., y el compromiso conyugal con la patricia Cornelia en el año 84 se cerró en parte como preparación para su sacerdocio. No obstante, es difícil creer que la hija de Cinna
fuera la única patricia disponible para desposar al hombre que había sido designado Flamen, o que el deseo de garantizar que César cumpliera los requisitos para el sacerdocio prevalecieran sobre las prioridades normales de un senador en busca de yerno. De hecho, el joven no cumplía ni siquiera los requisitos mínimos para ser candidato al sacerdocio, porque se suponía que el Flamen debía ser hijo de padres patricios casados conforme al ritual de confarreatio, y Aurelia era plebeya. Sina debía de tener una elevada opinión del joven César. Si ese es el caso, la decisión de convertirle en Flamen Dialis resulta muy peculiar. El flaminado o sumo sacerdocio era una de las órdenes religiosas más antiguas de Roma. En total había 15 sacerdotes. Cada uno de ellos dedicó al culto de una deidad específica, pero 3 de ellos gozaban de mucha mayor importancia y prestigio que el resto. Los sacerdotes de Quirino, de Marte y de Júpiter. Júpiter era el dios más importante de Roma, y su Flamen era, en consecuencia, el rango superior. La gran cantidad de extraños tabúes que vinculaban al sacerdote atestiguaban la antigüedad del cargo, ya que se consideraba que el Flamen y su esposa estaban comprometidos de forma permanente en la propiciación al dios, y por tanto no podía permitirse correr el riesgo de corromper al ritual de ningún modo. Entre muchas otras cosas, el Flamen Dialis no estaba autorizado a hacer un juramento, a pasar más de 3 noches fuera de la ciudad o ver un cadáver, un ejército en campaña o a una persona trabajando en día festivo. Además, no podía montar a caballo. Ni en su casa ni en su vestimenta podía haber ningún tipo de nudo, y no debía sentarse ante la mesa desprovista de comida porque nunca debía dar la impresión de que carecía de nada. Es más, solo un esclavo con un cuchillo de bronce podía afeitarle o cortarle el pelo. Sin duda, otro índice de antigüedad. Y esos cabellos, junto con otras cosas como las uñas cortadas, tenían que enterrarse en lugar secreto. El Flamen llevaba un tocado especial denominado apex, que al parecer estaba hecho de piel, acababa en punta y tenía orejeras. Estas restricciones hacían imposible que el Flamen desarrollara una carrera senatorial normal. El prestigio del examen Dialis era muy grande, y el siglo anterior los sacerdotes habían reafirmado su derecho a sentarse en el Senado y a ocupar magistraturas que no les exigieran abandonar Roma. Para ello debían quedar exentos del juramento que tomaban todos los magistrados al comienzo de su mandato. Las restricciones que impedían que el Flamen ocupara un cargo militar no podían soslayarse tan fácilmente. Era poco probable que el consulado de Mérula se hubiera producido si no se le hubieran dado las peculiares circunstancias de la deposición de Sina, en el 87 a.C. Más adelante sostendría que él no quería presentarse, y se puede presumir que la comitia centuriata lo eligieron para el cargo de manera habitual. Los tabúes impuestos por su sacerdocio garantizaban que no podría desempeñar un papel muy activo en los acontecimientos, y tal vez fuera por esa razón por las que Octavio deseaba que César compartiera con él el cargo. Cuando Sina y Mario se hicieron con el poder de Roma, Mérula había abandonado su consulado por propia iniciativa, pero enseguida se dio cuenta de que eso no bastaría para salvar su vida. Fue al templo de Júpiter en la colina capitolina y allí se despojó del apex, dejando formalmente su cargo antes de cortarse las venas con un cuchillo. Murió maldiciendo de manera categórica a Sina y a sus partidarios, pero cuidó de dejar una nota explicando que se había preocupado meticulosamente de no corromper el sacerdocio. César y Cornelia se casaron según la peculiar ceremonia de la confarreatio. Su nombre proviene del trigo almidonero, far en latín, usado para hacer una hogaza de pan que se presentaba como ofrenda sacrificial ante Júpiter. Se llevaba unos pasos por delante de la novia, y es posible que la pareja no comiera como parte del ritual, en la ceremonia que al principio era llevada a cabo por 2 de los sacerdotes de más rango de Roma, el Pontifex Maximus y Flamen Dialis. Debían estar presentes 10 testigos, en vista de que este último puesto seguía vacante tras la muerte de Mérula. Esta parte del ritual no puede haberse completado.
Como César había sido designado para este cargo y por tanto su esposa pasaría a ser la flamísieca, su boda fue distinguida también por el sacrificio de un cordero. Después, con la cabeza cubierta por un velo, la pareja se sentó en asientos cubiertos con piel de cordero. La selección de César para el sacerdocio vacante fue un honor considerable que le convertiría en una importante figura en la República y en miembro del Senado a una edad muy temprana. Sin embargo, obtuvo esta prominencia a cambio de limitar gravemente las oportunidades de su futura carrera. En el mejor de los casos podía esperar alcanzar la pretura como su padre, pero no podría abandonar Roma para gobernar una provincia, y desde luego no tendría ninguna oportunidad de obtener gloria militar. Tal vez los modestos logros de la familia en el pasado hicieron pensar que una carrera así era una amplia recompensa para un muchacho, ya que realmente nadie podía imaginar los éxitos que cosecharía más tarde. No obstante, no hay evidencia de que creyeran que, de todos modos, la falta de talento o la mala salud habrían evitado que tuviera éxito por el camino normal. César aún no había comenzado a sufrir los ataques epilépticos a los que sería propenso más adelante. El matrimonio con Cornelia sugiere asimismo que ya reconocía que el chico poseía ciertas cualidades. Es obvio que Chini y Mario, para empezar, coincidieron en nombrarle para el cargo y el primero mantuvo la decisión tras el fallecimiento de su aliado. Pero al final es imposible saber cuáles fueron sus motivos ni, por supuesto, la actitud del joven César respecto a la situación. Pensarán lo que pensarán, no hay indicios de que se tratara el asunto con ningún tipo de urgencia, y aunque una de nuestras fuentes afirma que efectivamente investido con el fleminado, lo más probable es que los demás autores tuvieran razón al decir que en realidad esa ceremonia nunca llegó a tener lugar. Al principio su juventud puede haber sido un obstáculo y, lo que es más importante, el propio Cinna no podía efectuar el nombramiento, que tenía que ser realizado siguiendo un estricto procedimiento por otro de los sumos sacerdotes de Roma, el Pontifex Maximus. En aquel momento el cargo lo ocupaba Quinto Mucio Scevelo, que no era amigo del nuevo régimen y ya había sobrevivido a un intento de asesinato a mano de uno de los esbirros de Cinna. Excónsul y famoso jurista, el Pontifex Maximus no estaba obligado a obedecer reglas tan opresivas como con el Flamen, por lo que podía seguir una carrera pública activa. Scévola podía haberse opuesto a César por cuestiones técnicas, alegando el estatus plebeyo de Aurelia, y también es posible que simplemente se negara a doblegarse a la presión ejercida por Cinna. En última instancia, se trataba de un tema menor y la preocupación que despertaban en Cinna otros asuntos mucho más importantes hizo que quedara sin resolver.